Joao había recorrido miles de kilómetros en su vida. Las carreteras ya no le ofrecían ninguna novedad, se habían convertido en su única compañía. Pero este viaje era diferente. Con las manos firmemente en el volante, sus pensamientos no se apartaban de una decisión que había tomado en silencio: esta sería su última ruta. No volvería a las carreteras. Algo dentro de él se había roto mucho antes, el día en que perdió a su esposa en un trágico accidente que, hasta hoy, no dejaba de atormentarlo. El viento azotaba el parabrisas, y el sonido rítmico de los limpiaparabrisas era lo único que rompía el silencio dentro de la cabina del camión. La noche era oscura, y las estrellas apenas se veían entre las nubes espesas. Joao había pasado por esa región rural incontables veces, pero esta noche la soledad le pesaba más que nunca. Su corazón se sentía pesado, no solo por el cansancio físico, sino por la carga emocional que había llevado durante años. En su mente, la imagen de su esposa seguía viva, siempre presente, con esa sonrisa que ahora lo atormentaba. El camino parecía interminable, y aunque había sido su refugio durante mucho tiempo, ahora se sentía como una trampa. Cada kilómetro lo acercaba al final de esta vida que ya no le ofrecía consuelo. Solo buscaba un lugar donde poder detenerse y descansar, un momento de paz en medio de su tormenta interna. Joao miró al horizonte, buscando algún refugio en la oscuridad, mientras la idea de dejar todo atrás le daba vueltas en la cabeza. Pero el destino tenía otros planes para él en esa noche silenciosa. Mientras los kilómetros pasaban, Joao comenzó a notar algo extraño en el camino. A lo lejos, las luces de su camión iluminaban una intersección que no recordaba haber visto antes. Los carteles estaban oxidados, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. Al acercarse, algo más llamó su atención: pequeñas fogatas ardían en círculo en el centro de la encrucijada, y una figura encapuchada se mantenía de pie en medio de ellas. Joao frenó bruscamente, sus ojos fijándose en la figura. ¿Quién podría estar allí a esa hora, en un lugar tan remoto? Un escalofrío recorrió su espalda, y por primera vez en años, sintió miedo. El aire parecía más denso, como si el mismo tiempo hubiera decidido detenerse en esa encrucijada. Antes de que pudiera reaccionar, el radio de su camión se encendió solo. Una melodía oscura y antigua llenó la cabina, algo que jamás había escuchado. Joao intentó apagarlo, pero los botones no respondían. Las luces del camión comenzaron a parpadear, y el motor emitió un rugido profundo, como si estuviera a punto de fallar. Joao volvió a mirar hacia la carretera, y su corazón dio un vuelco. La figura había desaparecido, pero las fogatas seguían ardiendo. Un sudor frío cubrió su frente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Aceleró el camión, tratando de alejarse de la encrucijada lo más rápido posible, pero al mirar por el retrovisor, vio algo que lo dejó helado. La figura encapuchada lo seguía a pie, a una distancia imposible de cubrir con velocidad humana. Joao pisó el acelerador, intentando poner distancia entre él y aquella figura. El sonido del motor rugía a medida que el camión avanzaba por la carretera desierta, pero la sensación de que algo lo seguía no desaparecía. De vez en cuando, lanzaba miradas rápidas al retrovisor, convencido de que la figura encapuchada seguía tras él, pero la oscuridad era impenetrable. A pesar de que no podía verla, sentía su presencia. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en la cabina junto a él. El silencio nocturno fue roto nuevamente por el radio, que volvió a encenderse por su cuenta. Esta vez, en lugar de la música antigua y perturbadora, Joao comenzó a escuchar susurros, apenas audibles al principio, pero que poco a poco fueron haciéndose más claros. No eran solo voces extrañas, sino también reconocibles. Entre ellas, escuchó el nombre de su esposa, pronunciado con una suavidad que lo estremeció. Las voces se mezclaban con imágenes en su mente, recuerdos del día en que la perdió, del accidente que había cambiado su vida para siempre. Joao trataba de concentrarse en la carretera, pero las memorias lo asaltaban con una fuerza que no podía controlar. El rostro de su esposa, su risa, el último adiós, todo volvió con una intensidad insoportable.
Las luces del tablero parpadearon, y por un momento, Joao creyó ver la silueta de la figura encapuchada sentada en el asiento del copiloto, solo un instante antes de desvanecerse. El miedo lo consumía, pero aún intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez el cansancio lo estaba haciendo alucinar, o tal vez algo más siniestro estaba jugando con su mente. El camión de Joao comenzó a fallar justo cuando estaba a punto de alcanzar una pequeña curva en el camino. El motor se apagó de repente, y el vehículo se detuvo, inmóvil. Joao intentó girar la llave para encenderlo de nuevo, pero el camión no respondía. Maldecía en voz baja mientras golpeaba el volante, pero en el fondo sabía que algo más estaba en juego. Miró por la ventana y lo que vio lo dejó paralizado, había vuelto a la encrucijada. Las pequeñas fogatas seguían allí, ardiendo de manera inquietante en la oscuridad. Todo era exactamente como lo había visto antes, excepto que esta vez la figura encapuchada estaba más cerca, parada en el centro del círculo de llamas. Joao abrió la puerta del camión, sin saber por qué, y se encontró caminando hacia la figura, como si una fuerza invisible lo empujara. La figura levantó la cabeza, y el corazón de Joao se detuvo. Bajo la capucha, no había un rostro humano, sino una representación monstruosa de su culpa y su remordimiento. La figura cambió de forma frente a sus ojos, adoptando el rostro de su esposa en sus últimos momentos, un reflejo aterrador del accidente. Joao cayó de rodillas, incapaz de sostenerse de pie. La figura habló, con una voz que resonaba en su mente más que en el aire. Le recordó una noche, poco después del accidente, en la que, en su desesperación, había hecho un pacto en esa misma encrucijada. Había deseado venganza contra el conductor que él creía responsable de la muerte de su esposa, y en ese momento, sin saberlo, había sellado su destino. Las fogatas a su alrededor crepitaban, pero el frío en su pecho era insoportable. Joao entendió que la figura era la manifestación de su propio pacto. Ahora, después de tantos años, había venido a cobrar el precio, su alma. Joao permaneció arrodillado en la tierra fría de la encrucijada, incapaz de apartar los ojos de la figura que ahora se había transformado en una visión horrenda de su esposa. Las palabras que resonaban en su mente eran inconfundibles, había hecho un pacto en su desesperación, y ahora ese acuerdo oscuro venía a reclamar lo que le pertenecía. Las llamas de las fogatas se alzaban más alto, iluminando la escena con un brillo siniestro. Joao, paralizado por el terror, intentaba recordar lo que había sucedido aquella noche después del accidente. Había sido un hombre roto, lleno de odio y dolor. La desesperación lo había llevado a este mismo lugar, una encrucijada olvidada en la que, cegado por el deseo de justicia, había pronunciado palabras que no comprendía del todo. La figura encapuchada comenzó a acercarse lentamente, su paso resonando en el suelo. Cada uno de sus movimientos parecía dictar el ritmo del corazón de Joao, que latía frenéticamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura extendió una mano huesuda hacia él. Joao sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo. «Es el momento de cumplir tu parte», dijo la figura con una voz que resonaba en lo más profundo de su alma. Joao intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. Cada segundo que pasaba, su mente se hundía más en el remordimiento y la culpa. Las imágenes del accidente, de su esposa y del conductor a quien había culpado injustamente, se agolpaban en su mente. Había perdido todo en un instante, y ahora estaba a punto de perderse a sí mismo. La figura esperó pacientemente, sin prisa. Joao sabía que no había escape. Su pacto no podía deshacerse, y la deuda debía ser pagada. La culpa lo consumía, y por primera vez en mucho tiempo, deseó encontrar la paz, aunque significara enfrentar su destino. Mientras la mano de la figura se acercaba, algo cambió dentro de Joao. A pesar del miedo, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, una pequeña chispa de arrepentimiento genuino comenzó a brillar en su interior. Había estado viviendo con el peso de la culpa, culpando a otros por lo que había sucedido, cuando, en el fondo, sabía que su ira no había hecho más que agravar su dolor. Su esposa no habría querido que él viviera de esa manera. Con un esfuerzo titánico, Joao levantó la mirada y se dirigió a la figura con una voz temblorosa, pero firme. «Acepto mi destino», dijo,
pero ya no me esconderé detrás del odio. Las palabras parecieron tener un efecto inesperado. La figura se detuvo, y por un momento, el silencio se hizo más profundo que nunca. Las llamas de las fogatas comenzaron a disminuir, y la mano de la figura se retrajo lentamente. Joao cerró los ojos, esperando lo inevitable. Sin embargo, en lugar de ser arrastrado a la oscuridad, sintió un alivio indescriptible. El peso que había llevado por tantos años comenzó a desvanecerse, como si su acto final de aceptación hubiera cambiado algo fundamental en su destino. Cuando abrió los ojos de nuevo, las fogatas se habían extinguido por completo. El paisaje que lo rodeaba ya no era aterrador ni oscuro, sino tranquilo. El camión seguía allí, y la figura encapuchada había desaparecido. Joao se levantó, aún temblando, pero con una nueva sensación de paz. Sabía que, aunque nunca podría olvidar, había encontrado una forma de redención.